para quien esté viendo esta presentación. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura de Cali, del programa de Derecho. A continuación vamos a explicar lo que es el recurso que tutela el derecho a la libertad, es decir, el habeas corpus. A continuación podemos observar cuál es el índice que vamos a tratar en esta presentación, el cual consiste básicamente en una breve introducción, hablar un poco sobre qué es el habeas corpus, sus antecedentes históricos, características y finalidad, un poco sobre el habeas corpus en Colombia o cuál es su desarrollo. Vamos a hablar sobre su desarrollo jurisprudencial, es decir, de aquellas ocasiones en las que la Corte, los jueces han hablado sobre este mecanismo y por qué es importante traerlo o recalcarlo. Por último, vamos a tener un caso práctico para ejemplificar lo que hemos explicado y unas breves conclusiones. Hola, mi nombre es Pablo Andrea More, te voy a hablar de lo que es el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo legal fundamental que protege el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Su principal función es evitar arrestos o detenciones arbitrarias o ilegales, y en su efecto se traduce que en latín que tengas el cuerpo, y permite que una persona detenida o alguien en su nombre solicite a un juez que evalúe la legalidad de su detención. ¿Cómo funciona el habeas corpus? Hay tres parámetros. Primero, la solicitud, que es que cualquier persona puede presentar una solicitud de habeas corpus ante un juez si considera que alguien ha detenido de manera ilegal. La audiencia, el juez revisa rápidamente la situación, generalmente ordenando que la persona detenida sea presentada ante él, y obviamente la decisión, que si pues la detención es ilegal, el juez ordenará la liberación inmediata de la persona. ¿Cuál es la importancia del habeas corpus? Garantizar derechos fundamentales, ya que protege contra abusos del poder estatal, y la revisión judicial rápida, que es un procedimiento ágil diseñado para dar respuestas urgentes. En el contexto colombiano, nuestra constitución política de habeas corpus está contemplada en el artículo 30 como una acción que cualquier persona puede utilizar cuando considera que su derecho a la libertad ha sido vulnerado, exigiendo que un juez revise la legalidad de su detención. Muchas gracias. El habeas corpus, si bien es cierto, es una institución jurídica fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia. Este en sí tiene unas raíces en el derecho romano y también tiene un desarrollo significativo en Inglaterra. Para hablar acerca de los antecedentes históricos del habeas corpus, nos vamos a remontar a dos puntos en específicos, que es el derecho romano y el desarrollo significativo que esta figura tuvo en Inglaterra. Por un lado, encontramos que los primeros antecedentes del habeas corpus se encuentran en el derecho romano, específicamente en el interdicto homine libero exhibendo. Este es un texto el cual permitía a cualquier persona solicitar la presentación de un individuo libre, el cual pudiese ser privado de su libertad por un particular ante un pretor. Como tal, este fue el primer mecanismo precursor en la protección de la libertad personal. Por otro lado, encontramos el Fuero de Aragón de 1428 en España, y es que este fuero estableció que en la justicia mayor podía interrumpirse una orden del monarca que afectara a la libertad de los individuos. Como tal, este recurso se implementó y se considera como un antecedente, ya que este fue como tal la evolución de esta figura jurídica procesal penal en el contexto español. Por otro lado, encontramos que también tiene cierto desarrollo en Inglaterra en dos puntos en específico. En primero, en la Carta Magna de 1215, teniendo en cuenta que el habeas corpus se formalizó, como hoy lo conocemos, en esta Carta Magna, donde en sí se estableció que ningún hombre libre podía ser detenido sin un juicio justo. Como tal, esta cláusula y esta especificación marcó como tal un antes y un después en el proceso penal, ya que así se limitaba un poco el poder del monarca y así también se protegían las libertades y los derechos individuales de las personas. Por otro lado, encontramos el Habeas Corpus Act en 1679, la cual era una ley que consolidó el derecho al habeas corpus, siendo así estableciendo procedimientos de forma clara y específica para que de esta forma cualquier persona que haya sido privada de su libertad
pudiese ser llevada ante un juez para así determinar la legalidad de su detención. Con esto se fijaron plazos específicos para la presentación del detenido y se prohibieron detenciones arbitrarias. Esta figura ha tenido una expansión internacional eh, por Estados Unidos con la independencia del habeas corpus, ya que este fue incorporado en las leyes estadounidenses a nivel estatal y luego a nivel federal, implementándose como una herramienta vital para así proteger los derechos de las personas y de los civiles. Por otro lado, en América Latina, en el cual Brasil se considera como un pionero en adoptar el habeas corpus en su legislación a través del Código Penal de 1830. Posteriormente a esto, otros países de Latinoamérica también incorporaron esta figura, así adaptándola a sus contextos políticos y a sus contextos sociales. Por ejemplo, encontramos el ejemplo más claro en México, en el cual se regula dentro de la ley conocida como la Ley Amparo. Para concluir un poco esta sección de antecedentes históricos, debemos tener en cuenta que esta ha sido una figura fundamental en la lucha de los derechos humanos de las personas y una forma de limitar el poder estatal que se ha dado a lo largo de la historia. No es una figura reciente, sino que es una figura que tiene cierto desarrollo y el cual es un desarrollo que se viene presentando desde hace mucho tiempo. Como bien fue mencionado, desde los orígenes que tuvo en Roma hasta la consolidación pues que esta figura tuvo en Inglaterra y la expansión internacional a otros continentes y a otros países en los cuales se ha logrado implementar de manera adecuada para así limitar la intervención del poder estatal. Esta figura como tal pues es un pilar esencial con el cual se busca garantizar y proteger la libertad de los individuos contra una posible detención arbitraria que provenga por parte del ente estatal. Entrando en profundidad sobre cada una de las características del habeas corpus, se tiene que el habeas corpus tiene como objetivo principal garantizar que ninguna persona sea privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal. Si alguien es detenido sin una justa causa justificada, este mecanismo permite que se revise de inmediato la legalidad de esta detención, protegiendo el derecho urgente a la libertad individual, siendo así esa la primera característica, que es la protección a la libertad personal. Respecto a la característica de carácter urgente, se refiere a que el procedimiento de habeas corpus es ágil y prioriza la rapidez, ya que una detención ilegal puede poner en riesgo derechos esenciales y los jueces tienen el deber de resolver la solicitud con mucha prontitud, que a menudo es pocas horas o a más tardar días, para evitar un daño prolongado al derecho a la libertad. Respecto a la característica de la amplitud en la legitimación, se tiene que el habeas corpus no solamente puede ser solicitado por la persona detenida, sino también por cualquier otra persona interesada en proteger sus derechos, como familiares, amigos o abogados, incluso cualquier ciudadano común. Y esto asegura que el acceso a este recurso no dependa exclusivamente de la persona privada de la libertad, sino de quien podría estar siendo su apoyo. Respecto a la característica del control judicial, se tiene que el habeas corpus es un mecanismo exclusivamente judicial, lo que significa que un juez tiene la responsabilidad de verificar si la privación de libertad es legítima o no, y en caso contrario, ordenar la liberación inmediata de la persona. Esto refuerza la independencia del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales. Y como instrumento de derechos humanos, en esta característica se evidencia que el habeas corpus es reconocido a nivel internacional como un derecho fundamental y está protegido en diversos instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también el artículo 9, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7. Ahora hablando un poco del habeas corpus en Colombia, en la Ley 1095 del año 2006, en su artículo primero, habla sobre que el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez va a ser una acción constitucional que tutelará la libertad de la persona. Es decir, recordemos que la libertad es un derecho fundamental que cada ser humano tiene. Es decir, que este derecho en particular, entre otros, va a tener una calidad especial de protección por el Estado colombiano y en general por las entidades internacionales. Lo que quiere decir este artículo es que cuando una persona sea privada de la libertad, cuando se le estén violando las garantías, ya sea constitucionales o legales, a legales se refiere, es decir, de que exista una ley o una norma en la que establezca un proceso de cómo debe de realizarse una captura o una privación de la libertad acorde a las normas, acorde a las leyes,
pues si este proceso no se sigue, estaríamos incurriendo en una captura ilegal o en una privación de la libertad ilegal, es decir, violaría estas garantías constitucionales y legales, por lo cual es aquí donde esta acción va a poder ser interpuesta. Cabe resaltar también que el artículo menciona que la acción solo se debe invocar una sola vez y para que la decisión se aplique se debe de utilizar el principio pro homine. Este principio básicamente dice de que se debe optar por una interpretación que más favorezca a la persona cuando, digamos, estemos en algún caso de duda o en algún conflicto entre normas. Entonces siempre vamos a buscar la interpretación que más favorezca a la persona y a los derechos de esta persona. Entonces digamos que cuando tengan que tomar una decisión entre una norma y otra, vamos a elegir la opción que esté brindando una mayor protección y garantía de los derechos humanos. También nos establece esta ley que la competencia, es decir, quién va a poder ver o resolver este tipo de casos o este tipo de interposición de estas acciones, van a ser todos los jueces y todos los tribunales de la rama del poder público. Esta ley también dispone de unas garantías de las cuales la persona que sea privada de manera ilegal podrá gozar, como por ejemplo, primero, podrá invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad y esta interposición, esta acción debe ser resuelta en un término de 36 horas. En segundo lugar, un tercero puede interponerlo a su nombre sin que exista un mandato. Recordemos que normalmente para que una persona, o sea, un tercero, pueda ejercer alguna acción por mí, o sea, en mi nombre, debo yo de darle un poder o un mandato para que esta persona lleve a cabo esas acciones. Porque ¿cómo verificaríamos que efectivamente esa persona esté haciendo algo en mi nombre? Sin embargo, en este caso especial, una persona lo puede hacer, un tercero lo podrá hacer sin que exista un mandato, porque estamos hablando de que se está violentando un derecho fundamental, entonces vamos a tener esta posibilidad, es decir, de que, no sé, una persona se entere de mi situación, sepa que yo estoy privada de la libertad de manera ilegal y diga, en este momento se puede interponer un habeas corpus, lo redacta, explica los hechos, etcétera, y esta persona lo va a poder interponer a nombre mío, que soy la persona que está privada de la libertad. En tercer lugar, tenemos que se puede invocar en cualquier momento mientras la situación persista, es decir, desde el momento en que inicie la privación de la libertad, o puede llevar un mes, 2 meses, 3 meses o incluso más, que no es la idea por supuesto, pero se va a poder invocar en todo, digamos, todo este tiempo que se esté perdurando o perpetuando esta ilegalidad, pues se podrá hacer. Cuarto lugar, no se suspenderá por razón de días festivos o de vacancia judicial, es decir, de que se le va a dar prioridad, porque recordemos, estamos hablando de la libertad. Y por último, en cuarto lugar, la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación, va a poder interponer esta acción a nombre de la persona que esté privada de la libertad. Es importante también resaltar que en cuanto a la redacción de la acción, se debe de ser muy enfático en que se están violentando, cuáles son las garantías constitucionales y legales que se están violentando. ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental para que nuestro habeas corpus tenga un buen sustento y el juez pueda, digamos, analizarlo y pueda fallar a nuestro favor. Cuando el resultado resulte ser afirmativo, es decir, que sí efectivamente me estén privando de la libertad ilegalmente, esto se va a resolver por medio de un auto interlocutorio y va a ordenar mi libertad inmediata, y ante este auto no va a proceder ningún recurso, es decir, no va a haber una apelación, no va a haber como no, ella no tiene la razón, ella no debe ser liberada, no. En este caso, cuando se demuestra que hay una ilegalidad en la privación de la libertad, inmediatamente se debe deliberar y no va a proceder ningún recurso. Ahora bien, un poco sobre el desarrollo jurisprudencial que presentamos en Colombia, encontramos 4 sentencias que nos parecen importantes resaltar. La primera es la sentencia C-038 del 2018, donde básicamente la Corte Constitucional reafirma que la dilación injustificada en cuanto a lo que es la resolución de solicitudes de libertad condicional puede contribuir a una prolongación ilegal de la privación de la libertad. Entonces esta sentencia lo que hizo fue que subrayó que los plazos establecidos en la Ley 1820 del 2016 y el Decreto 277 del 2017 son vinculantes y su cumplimiento puede dar lugar a la acción de un habeas corpus. Es decir, que en los casos en que se presente una petición de libertad condicional y le den como demasiadas largas al asunto o lo estén dilatando, va a poder ser procedente una interposición de un habeas corpus. Otro caso o otra jurisprudencia importante es el decreto Ley 700 de 2017,
donde este decreto básicamente clarifica un poco las condiciones sobre las cuales se puede interponer el habeas corpus, en especial en aquellos casos en los que son de prolongación indebida de la privación de la libertad. Reitera en lo cuanto a lo que decía la anterior sentencia, es básicamente que en estas situaciones en las que traten de prolongar la privación de la libertad sin una justificación correcta, pues entonces va a haber lugar a un habeas corpus. En otro caso, la sentencia T-246 de 2018 de la Corte Constitucional resuelve un caso donde se solicitó un habeas corpus por una detención prolongada sin justificación y la Corte determinó que la falta de respuesta por parte del sistema judicial ante una solicitud de libertad era suficiente para que se considerara que existía una privación ilegal y procedió a ordenar la libertad del detenido. Es decir, de que todo esto nos va a servir en algún punto para fundamentar que realmente si nos están impidiendo poder acceder como a nuestra libertad, va a haber lugar a un habeas corpus. Y por último, la sentencia C-187 del 2006 básicamente destaca que el habeas corpus va a ser ese mecanismo esencial por el medio en el que podemos tratar de proteger los derechos humanos y que va a ser accesible en situaciones donde otros recursos legales pues no son tan efectivos. Entonces la Corte enfatiza que cualquier privación de libertad debe estar justificada y ser conforme a derecho. Entonces así va a permitir que el habeas corpus sea un recurso inmediato que les ayude como a resolver esa situación. Por último, vamos a ver un caso práctico. Este es el caso de Juan Pérez. Esto es un caso hipotético donde básicamente trata de lo siguiente. Juan Pérez fue detenido por la policía sin que existiera una orden judicial y sin que se le informara como los motivos de su detención. Su familia pues se preocupó porque pues él estaba privado de la libertad, digamos que no le daban como un sentido de cuál era la razón por la cual lo habían capturado. Entonces ellos decidieron presentar un habeas corpus para Juan Pérez. Entonces el juez revisó el caso y determinó que la detención de Juan era ilegal, ya que no se siguieron los procedimientos legales adecuados y por ende como resultado el juez ordenó la liberación inmediata de Juan. Entonces aquí vemos primero la protección de los derechos fundamentales. Esto es un ejemplo perfecto de cómo el habeas corpus puede ser utilizado por terceros para beneficiar a otros, como fue la familia para beneficiar a Juan Pérez. Y por último, que vemos cómo hay garantías constitucionales, porque entonces el juez entra a revisar e inmediatamente va a ordenar la liberación de Juan. Entonces digamos que aquí encontramos en este corto, breve ejemplo, cómo este mecanismo, este recurso va a ser de gran ayuda cuando nos encontramos en una situación o un tercero se encuentra en una situación de una captura ilegal o una detención de la libertad ilegal. Para concluir, el habeas corpus es un mecanismo de protección al derecho fundamental de la libertad que está avalado por la Constitución política, lo que va a permitir que cualquier persona detenida ilegalmente pueda solicitar su inmediata liberación. Además, el recurso tiene una característica de ser rápida y eficaz en la medida en que debe ser resuelta en un plazo de 36 horas desde su presentación. Esto va a garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades judiciales que deben responder a este recurso. Y por último, es que cualquier persona, sin que haya la necesidad de que exista o intervenga un abogado, puede presentar una solicitud de habeas corpus, lo que va a permitir o va a asegurar un acceso amplio y sin restricciones a este mecanismo de protección de derechos. Con esto concluimos nuestra presentación, les damos muchas gracias por su atención, esperamos que esta información haya sido de su utilidad y por último, en este link podrán acceder a alguna consulta que requieran desde el consultorio jurídico de la Universidad San Buenaventura de Cali. Muchas gracias.